y bienvenidos a un nuevo episodio de Clínica Verde Informa. En este nuevo episodio te contamos todo lo que necesitas saber sobre las iniciativas de boleta de cannabis de 2020. A pesar de que la Cámara de Representantes debía votar en septiembre un proyecto de ley federal de despenalización denominado Ley Moore, la votación se retrasó hasta después de las elecciones. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre qué estados están votando para legalizar el cannabis en este ciclo según los resultados para el miércoles 5 de noviembre. Arizona. Propuesta 207. Uso recreacional. La ley de Arizona, inteligente y segura, legalizaría la venta de posesión de cannabis para uso adulto, de 21 años o más. Se permitiría a los residentes poseer hasta 1 onza de cannabis, 5 gramos de concentrados de THC y cultivar hasta 6 plantas de cannabis en un hogar. La propuesta 207 también permitiría a las personas solicitar que se borraran sus antecedentes penales por ciertos delitos relacionados con el cannabis. Con el 80% de los votos reportados, 60% de los electores votaron a favor y el 40% en contra. Mississippi, Iniciativa 65, uso medicinal. La Iniciativa 65 permite que se prescriba cannabis para tratar una gran variedad de condiciones. También en la boleta está la Iniciativa 65A, un proyecto de ley alternativo que permite el uso de cannabis medicinal a los enfermos terminales. Con el 65% de los votos reportados, 74% de los electores votaron a favor de la Iniciativa 65, mientras que el 26% a favor de la Iniciativa 65A. Montana, Iniciativa 190, uso recreacional. La Iniciativa 190 de Montana permitiría la venta y posesión de cannabis para uso adulto de 21 años o más. Se permitiría a los residentes tener hasta 4 plantas de cannabis y hasta 4 plantas de semillero en su casa. La Iniciativa 190 también permitiría que cualquier persona que cumpla una pena de prisión por delitos relacionados con el cannabis sería despenalizada por la medida, solicite una nueva condena o la eliminación de antecedentes penales. Se impondría un impuesto del 20% a todos los productos de cannabis recreativos. Con el 79% de los votos reportados, 57% de los electores votaron a favor y el 43% en contra. Nueva Jersey. Uso recreacional. Nueva Jersey legalizó el cannabis para uso medicinal en el 2010. Sin embargo, para estas elecciones, la pregunta número 1 de Nueva Jersey será si legalizaría la venta y posesión del cannabis para adultos de 21 años o más. Los detalles acerca de los límites de posesión se darían a conocer después de ser aprobados por la Comisión Reguladora de Cannabis del Estado, que se estableció en el 2019 cuando el Estado renovó su programa de cannabis medicinal. Con el 64% de los votos reportados, 67% de los electores votaron a favor y el 33% en contra. Dakota del Sur. Medida 26, uso medicinal, y enmienda A, uso recreacional. 2 medidas de legalización estarán en la votación en Dakota del Sur. La medida 26 permitiría a los médicos prescribir cannabis a los pacientes registrados para tratar una serie de condiciones. La enmienda constitucional A permitiría el uso recreativo de adultos de mayor de 21 años o más. Con el 91% de los votos reportados, 54% de los electores votaron a favor y 47% en contra para la medida 26. Con el 91% de los votos reportados, 69% de los electores votaron a favor y el 31% en contra para la medida 26A. Gracias por sintonizar otro episodio de Clínica Verde Informa. Recuerda hacer tus órdenes más rápido y más seguro con Green Direct. Hasta la próxima. Vive verde.